El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo y se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús lo miró con cariño y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se espantaban y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro entonces le dijo: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo: les aseguro que quien deje casa, hermanos, hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí o por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más: casas, hermanas, hermanos, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en el mundo futuro vida eterna. Palabra del Señor. Bueno, pues tomen asiento, queridos hermanos. En esta homilía me toca prepararlos para los siguientes 2 pasos de la misa de sanación. Vamos a retomar porque sigue llegando gente y a lo mejor no saben ni lo que hemos hecho para convertir cualquier misa en una misa de sanación. Entonces hablamos de sanación intergeneracional, pedir perdón por los pecados de nuestros ancestros; sanación de conciencia, pedir perdón por nuestros pecados; sanación interior, perdonar a Dios, perdonarme a mí mismo, perdonar a los hermanos; sanación mental, quitar los miedos, entregárselos igual que hicimos los miedos, los malos recuerdos, las fobias, todo, la sanación mental. ¿Listo? Y incluso si tiene alguna enfermedad mental, entréguesela también a Jesús. Pues si tiene algún problema como paranoias, como si algún problema psiquiátrico, entréguelo. Porque es que estos días me estaban preguntando: padre, me dice, ¿se puede orar por personas que tienen problemas mentales como esquizofrenia? Hijo, el Evangelio dice que Jesús sanaba a los lunáticos, es decir, a los loquitos, y a los energúmenos, a los posesos. Entonces lo que nos falta es fe. No creo que una neurona que esté haciendo cortocircuito sea demasiado problema para Dios sanarla. Si sana un SIDA, que eso es una sentencia de muerte y los ha sanado, no ha sanado una neurona que esté por ahí haciendo chispas. Amén. Un fuerte aplauso para ese nuestro Dios que es capaz con todo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos faltan 2 procesos de la sanación importantes. El paso número 5, después de la sanación mental, entonces ahora sí podemos hablar de que podemos pedirle a Dios la sanación física. Es decir, la salud de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades, que los que tienen cáncer, que los que tienen SIDA, que los que tienen migrañas, que los que tienen dolores de espalda, depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo.
En esta misa yo no soy ningún mano santa de los que impone manos, no, porque recuerden que siempre yo trabajo que el protagonista de la Santa Misa es Jesús, Eucaristía y María Santísima. Amén. Un aplauso fuerte para esos nuestros. Entonces, ¿quién va a hacer la sanación física? Vamos a hacerla a través de la imposición del manto de la Virgen de Guadalupe, que lo ven ustedes acá, lo trajimos desde México. Les voy a contar un poquito. David, tranquilo, no le tienen que poner de pie, que ahorita lo voy a extender y lo voy a mostrar. Pero tengo que hablarles un poquito de la Virgen. A ver, ¿quiénes han oído hablar algo de la Virgen de Guadalupe? Levanten la mano. Ah, no, entonces ¿para qué voy a predicar? O sea, ya ustedes se las saben todas. Bueno, el caso es que la idea es, vamos a hacer y vamos a pedir la sanación física imponiéndole el manto a cada uno de ustedes. Pero se va a requerir mucho orden, porque si se hacen el desorden acá, no va a haber manera. Ya luego lo voy a explicar, van a estar imponiéndolo acá, van a venir por filas, los servidores van a traer las filitas de a 10 personas, se le imponen, van saliendo, van y luego van pasando los otros hasta que hayamos pasado por todos, ¿bien? Para que no haya problema. Luego ya, paso siguiente, después de la sanación física, ya ustedes saben que viene la sanación económica. A ver, sí, yo sé, ayer estuvimos hablando de lo que eran los 3 pilares de la economía de los católicos, las primicias, los diezmos y las ofrendas. Quedaron muchísimos católicos acusados de robo durante años al Señor, de desfalcos de miles de dólares. Ayer quedaron acusados un montón, casi nos cae la policía y nos mete tras las rejas por defraudación de fondos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Hoy vamos a empezar a hacer expiación, es decir, en la colecta de hoy van a empezar a pagar lo que le deben a Dios, para mostrar por lo menos el buen corazón. Porque es que a Dios lo que le interesa es la intención de, pongan atención, que es que entra alguien y entonces tienen que ver a ver quién entró. Ya lo reconocieron, es amiga. Entonces, si no la conocen, ¿para qué están mirando? ¿O es que están esperando a alguien? Es que no me pierden la corrida de un catre. Entonces pongan atención. Claro, es que les voy a hablar de plata, entonces todo el mundo, ya empezó a hablar de plata el cura. Ahí están pintados los católicos. Entonces, ¿qué pasa? Miren, eso es peor para ustedes, porque son ustedes los que van a estar siempre arrastrándose en la miseria, pero que guste que no es por culpa mía. Yo aquí vine a traer la verdad, a predicarle la verdad, y el que quiera la toma y el que quiera la deja. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es la sanación económica? Miren, muchos de nosotros, ayer estuvimos hablando, gastaron plata en brujas, en leerse cartas, hacerse cartas astrales, leerse palma de la mano, en fin, y de 20 dolaritos en 20 han juntado una cantidad tremenda. Ya les dije, ese dinero hay que expiarlo. ¿Por qué? Porque usted lo tomó de una bendición de Dios que Dios le dio para levantar su familia, para ayudar a la iglesia en su obra misionera, y usted se la dio a un siervo de Satanás. Entonces, hasta que usted no devuelva todo lo que gastó en brujos a la iglesia, usted no puede decir que puede exigirle a Dios nada. O sea, lo que le den, tómelo como regalo, pues, pero no exija nada. ¿Qué pasa? Cuando uno ya expió todo lo de uno y parte de los antepasados, porque ni modo de poder expiar todo lo de los antepasados, y ya entro en el tema del diezmo y la primicia, ahí sí puedo reclamar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, pónganme a prueba, como vimos en Malaquías 10, pónganme a prueba, den el diezmo a la iglesia, a ver si no abro yo las compuertas del cielo. Entonces, como el Dios es el que nos está pidiendo que lo desafiemos, en ese caso, cuando yo estoy en rectitud, le puedo decir, a ver, pues papá, abra a las puertas del cielo porque no las estoy viendo.
pero una vez que expié mis pecados. Pueden apagar celulares y niños. Bueno, entonces, la cuestión es que ustedes tienen que de verdad saber que si le deben a Dios, no tienen derecho a exigencia. Es decir, si Dios les da para vivir, denle gracias. Y si no les alcanza, ustedes ya saben de quién es la culpa. Pero lo que yo estoy tratando de cambiarle la mentalidad a ustedes es a una mentalidad de hijos. Usted sabe que un hijo tiene derecho a lo que el papá tiene. Y mientras el papá tiene, mire lo que le decía, ¿se acuerdan del hijo pródigo? El que se fue y se rumbió y se gastó en prostitutas toda la herencia del papá. Y el otro que se quedó siendo fiel al papá, el mayor, que le decía, pero a mí nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos, y a este semejante sinvergüenza, a esta rata inmunda le mataba el ternero cebado. Y entonces, ¿qué dijo el papá? Pero es que todo lo mío es tuyo. Amén. Entonces de ahí en que tú tienes que comportarte como hijo si quieres que Dios se comporte como padre. Por eso yo le está diciendo, es que el diezmo no es un impuesto, es una ofrenda de amor. Decir, papá, yo te reconozco como mi papá. Y si tú me pides el 10% de lo que me has dado, aquí está. Tú sabrás por qué me lo pides. Y ya los curas, los sacerdotes, tendremos que dar cuenta en qué no lo gastamos, porque también tenemos que dar cuenta. Pero a ti te van a pedir cuenta si lo diste o no lo diste. Pero esos hipócritas fariseos que dicen, es que el cura no sé qué, y mire cómo anda, y mire no sé cuántas, y tal, eso no le va a servir de nada, papito. Porque al otro le van a pedir cuenta en qué lo gastó, pero a usted también lo van a procesar por no haber dado. Entonces allá va a estar usted en el mismo infierno con el cura que lo gastó mal gastado, no se preocupe. Pero no crea que va a salvar por eso. Entonces, si usted conoce un sacerdote que verdaderamente se desgasta por el pueblo, que verdaderamente tiene obras de bien, entonces ayúdele a ese, no ayude al sinvergüenza, porque sí, hay que aceptar. Hay sacerdotes que se la juegan por el pueblo y hay otros que son simplemente funcionarios públicos. Es decir, abren su chuzo media hora a la semana para celebrar misa y vuelven a cerrar el negocio y se van y se pierden. Y no hay quien los contacte. Pero entonces ahí es donde tú no puedes escudarte en las actitudes de uno para decir, entonces yo no doy. No, papá, porque es que a usted le van a pedir cuentas de lo que Dios manda en la Sagrada Escritura. A él le pedirá cuentas de por qué funcionó hacia medias y por qué fue sacerdote mediocre. Pero a usted no le toca pedirle cuentas a su hermano. Dice el Señor, no juzguéis y no seréis, no condenéis y no seréis. Entonces, ¿para qué se quiere juzgar y condenar a usted mismo? Deje de juzgar a los sacerdotes y a los obispos y todo. Ellos darán su cuenta. No, yo lo que les estoy enseñando es cómo vivir en la verdadera prosperidad. Cómo estar blindados de cierta manera. No que quiere decir que yo les estoy prometiendo que jamás el demonio, el rabilargo les vaya a meter la cola. No, en algún momento va a tratar de apretarlos y Dios va a permitir que los apriete para ver si ustedes son hijos o son mercenarios. Porque usted sabe que los mercenarios son los que hay que pagarle para que estén ahí. Y hay muchos católicos mercenarios que si Dios no le está facturando el milagrito o el consuelito, rajan para otra secta o rajan para donde el brujo, pero el caso es que se venden al mejor postor. ¿O no es así? Bueno. Sí, un aplauso grande para... Yo sé que a muchos no les gusta mi manera de predicar, porque yo meto el dedito en la llaga, ¿yo qué culpa? Pero si le dolió, rásquese, hermano. Sí. Porque ustedes podrán hablar y rajar y calumniarme lo que quieran, después se entretendrán mascándome entre los dientes. Pero lo que sí no van a poder decir es que hubo algún error en lo que yo les dije, eclesiásticamente hablando, escriturísticamente hablando y según la fe de los santos. ¿Amén? Bueno, entonces, por eso quiero que pongan atención, porque independientemente de lo que ustedes opinen de mí, o sea, a mí no me volverán a ver, hoy es el último día que nos vemos y ya está. Pero
La cuestión es que lo importante es que la semilla sembrada no se la dejen arrebatar por la codicia, por las preocupaciones. ¿Y por qué? Porque mire, yo les digo de verdad, cuando uno empieza a diezmar, el diablo aprieta con toda. ¿Por qué? Porque usted dice, voy a diezmar, y dice, no, primero mejor pago esta cuenta, pago esta otra, esta deuda, y después diezmo, el próximo mes pago doble. Falso, ese es el peor error que usted puede cometer. Jamás, yo no conozco ninguno que haya hecho eso y que haya logrado recuperarse. En cambio, sí conozco así multitud que dijeron, no, primero Dios sobre todas las cosas, como dice el mandamiento, yo saco mi diezmo y con lo demás que el Señor me ayude como lo estiro. Y esos son los que salen adelante. Porque les llega una platita. Y como me dice una señora, mire padre, el día que usted estuvo predicando eso, tenía 2 pesos, o sea, $2 para el pasaje, para el autobús. Y yo dije, como dijo el padre, como la vida del evangelio, echemos lo que tenemos para vivir y yo camino hasta mi casa. El Señor me protegerá. Y me dice, mire padre, usted de verdad, usted no sabe lo que usted está predicando. Caminando hacia mi casa, me encontré con una señora que hacía 2 años no la veía desde que le presté $200. Y me la encontré y me los pagó. Entonces mire, la que se fue caminando por echar el pasaje de $2, terminó con 200 en el bolsillo. Entonces el problema es que nosotros, nuestra fe lastimosamente afecta sí, la mente, el corazón, pero los bolsillos blindados contra la fe. Entonces, acuérdense que hay que dar a Dios adoración en espíritu y en verdad. El Señor no lo pone. Entonces, mire, hijitos míos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después de pasar por el manto, van a estar los hermanitos ahí recibiendo la ofrenda. Pero recuerden que las ofrendas tienen diferentes maneras de usarse, y es que el problema es que los católicos tampoco saben usar ofrendas. Miren, por ejemplo, ¿recuerdan cuando el Señor sanó a los leprosos? O sea, ¿se recuerdan que eran 10? ¿Qué les dijo? Vayan al templo, preséntense delante del sacerdote y den la ofrenda establecida por Moisés. Mire, si yo aquí hago levantar la mano a los que han recibido un milagro de Dios, me lo van a levantar casi todos. Pero si le digo, y déjenla levantada a los que después de eso fueron a dar la ofrenda establecida por Moisés a la iglesia de gratitud por ese milagro, le aseguro que ni 2 la dejan alzada. Para que vean ustedes cómo ustedes pagan a Dios. Cuando Jesús manda a que si usted recibe un milagro, automáticamente agradezca a Dios con lo económico. Y mire que los leprosos no tenían sino sus harapos que tenían encima. Y sin embargo le dijo, vayan ustedes, rebúsquensela, como rebuscaban para vivir, rebúsquensela para dar la ofrenda establecida por Moisés. ¿Y cuántos de acá? Con un milagro, y peor que los leprosos, porque ni volvieron a dar gracias a Dios. ¿Ustedes me entienden? ¿Por qué andamos en la miseria? ¿Por qué vamos para atrás? Porque a veces los milagros como que vuelven a veces el Señor castiga por la ingratitud o por la falta de fe y quita un milagro. Por ejemplo, y lo digo yo en experiencia, a mi propia cuñada, los médicos decían que era imposible porque nada más tenía un ovario y porque le habían tenido que quitar todo lo demás, era imposible que quedara en embarazo. Ella fue allá en el Alto de la Virgen, donde se aparecía la Virgen cerca de Medellín, y le pidió a la Virgen quedar en embarazo. Y ella sintió un pinchazo y dijo, ay, la Virgen me lo concedió. Y así estuvo, la Virgen me lo concedió, bendito Dios. Pero como al mes o así, antes de poder hacer los exámenes, dijo, no, yo creo que me estoy sugestionando. Si será verdad. Y prum, que se le vino el niño y allá vio el feto y casi se quería morir esa mujer. ¿Por qué? Por la falta de fe, prum, lo abortó. Y entonces vuelve otra vez en ruta hacia el santuario y vuelve y pídale a la Virgen que por favor la perdonara. Oye, la Virgen es tan sinvergüenza que le vuelve a conceder el milagro, que para gloria de Dios mi sobrinita ya tiene 18 años de vida. Un aplauso fuerte
para la Virgen. Y yo siempre le digo a mi cuñada, dele gracias a Dios que no soy yo la Virgen, porque lo que le dio es una patada en el pompis que la mando de vuelta a Medellín. Pero bueno, gracias a Dios nuestra madre es nuestra madre y no es como nosotros. Y esta mucha cabezona, ¿cómo le ocurre dudar del milagro, hombre, y perderlo así? Y más cara dura que va a pedir un repitis. No, eso es increíble. Entonces, bueno, entonces vean que Dios es misericordioso, pero Dios también requiere. Entonces, primera manera de por qué hay que ofrendar, para valorar lo que recibiste de Dios. Porque a Dios le gusta que valores, que sobrepeses lo que Dios te da. Qué tristeza, ¿cuántos se han sanado? ¿Cuántos yo le digo? Y a veces yo le digo, óigame, ¿y usted que se sanó de cáncer y que dice que el Señor lo sanó de un cáncer? Si yo le diera $1,000, ¿usted aceptaría ese cáncer otra vez? ¿Y si le diera 2,000 y 5,000? No, yo otro cáncer no lo acepto. Y entonces, ¿por qué no dio ni $1 para agradecer lo que usted no es capaz de volver a recibir por 5,000? ¿Ven cómo somos de ingratos? ¿Ven por qué es que los católicos siempre nos estamos arrastrando? Porque no reconocemos. Esa es la primera razón de dar una ofrenda. También dice la Sagrada Escritura que cuando tú das una ofrenda sepultas multitud de pecados. Entonces los judíos, cada que cometían un pecado, tenían que ofrecer un cordero o una pieza de ganado. ¿Saben ustedes la carnicería que tendrían que montar ustedes para poder expiar los pecados que han cometido de lo que hace que son católicos? Ya hubieran acabado con todo el ganado de Estados Unidos. Entonces, déle gracias a Dios, pero mire, el judío cada que pecaba tenía que ir a matar una cabrita o un corderito para expiar los pecados. ¿Qué pasa? En realidad todo católico después de pecar tendría que dar una limosna para expiar ese pecado. Pero ¿cuándo fue la última vez que dice una limosna, Señor? Para eso. Y qué rapidito. Imagínese si usted dice, me comprometo con Dios que por cada chisme que vuelva a caer, pongo $50 en la ofrenda. ¿Sabe cómo se cura el chisme en menos de 2 domingos? Entonces, claro, así de, ay, sí, perdón, sí, por mi culpa, así se la va a pasar toda la vida mía. Y para el purgatorio, si no es que es para tierra caliente. Entonces, más bien, póngase usted y ponga precisamente, implántese usted mismo una penitencia. Diga, bueno, a $25 la palabrota. Si yo insulto a un hermano, le menciono a la madre, $25 en misa. Y si es un chisme, a 50. Si es adulterio, $400 el adulterio. Así. No va a salir más barato que lo que le paga a la fufurufa. ¿No? Entonces, ¿entienden cómo sería rápida la santificación de nuestro pueblo si pusiéramos multas como pone como pone el César por cada pecado? Y obviamente, pues, la iglesia sería otra cosa. Entonces los católicos, ahí tendríamos imprenta, los católicos tendríamos canales de televisión, tendríamos canales de radio, podríamos regalar Biblias. ¿Cuándo ha visto usted un católico regalando Biblias? En cambio, vaya usted a cualquier hotel de Estados Unidos, ahí está la Biblia de los testigos de Jehová, de los cristianos, en cada habitación, regalada. En cambio, nosotros no damos ni la hora. Entonces, qué tristeza. ¿Ven por qué Dios no nos bendice? Uno ve prosperar a los cristianos y sus iglesias y ponen que en nuestros pueblos, usted ve una iglesia cristiana en cada esquina. Usted ve ahora los templos católicos y uno dice, esto da tristeza. Tus mamás parecen bodegas que iglesias. Entonces, ¿ven por qué? Porque ahí se nos nota lo que somos. Porque nuestro corazón se convirtió en una alcancía. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Dónde está tu tesoro? Por eso hay muchos que tienen el símbolo de dólar en el corazón. Y en vez de marcapasos les deben poner un contador de esos que tienen los bancos que para contar los billetes.
Eso es lo que deberíamos hacer con muchos católicos, es el marcapaso de ellos. Entonces ven, hermanos, por eso yo les digo, tenemos que cambiar de actitud. ¿Por qué más daban en la Sagrada Escritura, por qué más se daban limosnas? Se daban para alcanzar de Dios gracias. ¿Bien? Es decir, yo quiero que Dios me conceda esto, doy una limosna. Mire que el santo Job mandaba ofrecer sacrificios cada que sus hijos se ponían a rumbear y decía, voy a ofrecer un sacrificio por si de pronto pecaron mis hijos en la fiesta que hicieron el fin de semana. Y tú, que no es que supongas que tus hijos pecaron, no, porque tú, aquí hay muchos católicos que saben ciertamente que sus hijos están en pecado mortal, en las drogas, en su concubinato, en su lujuria. ¿Y cuándo fue la última vez que mandaste a celebrar una santa misa por tu hijo? ¿O que diste una ofrenda de expiación por los pecados de tu hijo? Por ese dinero que tu hijo se fuma y que va a ser miseria para el día de mañana. Pero no lo haces. Tienes las herramientas en las manos, pero prefieres oídos sordos porque tu dinerito lo amas tanto. Más que tu Dios. Ese es el gran problema. Por eso Dios dice, mire que hoy está diciendo, qué difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. Y tú siempre soñando con la riqueza. Qué triste eso, ya me lo he dicho, es lo más contrario a lo católico, soñar con la riqueza. Y siempre envidiando al de al lado, envidiando al del frente, y mira lo que se pone y es. Ya les conté yo como a ese papá, ¿se acuerdan? Ese papá que le preguntó a su hijo que qué quería ser cuando grande, y su hijo le dijo, yo quiero ser un idiota. ¿Cómo así que quieres ser un idiota, chamaco? Ah, pues sí, papá, y si tú te mantienes diciendo, mira el idiota del frente el carro que se compró, mira el idiota del frente la casa que tiene, mira el idiota del frente la novia que se consiguió, pues yo quiero ser un idiota como el del frente. Entonces no sea que te pase eso a ti por envidioso, que tu hijo quiera ser como el idiota del frente. Entonces por eso, hijo, de verdad, despréndete. Porque Jesús nos vino a enseñar el desprendimiento. No tanto la pobreza, sino el desprendimiento. Y el problema es que tú vives tan obsesionado en este primer mundo de tener, que lo convertiste en tu Dios. Y ante el dinero doblan la rodilla a los católicos. Y entonces si una muchachita, tu hija, le toca estar en un bar mostrando los pechos, lo importante es el dinero, mi hijita, usted trabaje porque es que hay que aportar. No le importe a usted su vida, ni su alma, ni el pecado mortal, sino usted trabaje. O si le toca estar por ahí forrada como una salchicha, dele, usted atiende así en esa gasolinera, mostrando todo, que lo importante es que lleve plata, antes que nosotros. Y los médicos, no sé, hay que abortar, yo soy católico, pero como me obligan a abortar, yo no voy a perder mi trabajo por... Entonces ven, vamos vendiéndonos y vendiendo nuestra alma por dinero, ¿me van entendiendo? Amén. Cuidado que hay algunos que ya están con un ojo en pijama y el otro durmiendo. Revisen de nuevo a los lados, codazos, rompan las costillas de abajo, que esa suelda es más fácil. Pero no me dejen que nadie se me duerma. Amén. Bueno. Bien. Entonces les queda claro que es que la limosna, o sea, la ofrenda es un instrumento muy rico, pero la cuestión es por qué se da. También hablamos de que los que ya habían pecado, dándole, por ejemplo, las ruinas vienen porque hubo antepasados que se lo gastaron en licor, en prostitución, en droga, no solamente consumiéndola, sino a veces transportándola, y porque a veces las riquezas de la familia fueron dinero de sangre porque viene del narcotráfico, y ese es dinero maldito, dinero de sangre. Mire que los judíos, con la plata con la que pagaron la muerte de Jesús, no la quisieron aceptar en el templo porque era dinero de sangre, es decir, dinero de homicidio. Y toda la plata del narcotráfico es un dinero de homicidio que requiere expiación para poder, digamos, sanearla delante de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dar y dar hasta que el Señor te muestre que ya entraste en justicia. Porque mire que el Señor dice, ganaos el cielo con el dinero de iniquidad. Es decir, con ese dinero de maldad.
Hermano, no se quede con él y con la mayoría. Espíe y dé y haga obras. A decir, el Señor tiene misericordia. Primero, de los que se ganaron mala vida ese dinero. Segundo, de las almas que se damnificaron con esa droga. Tercero, de ustedes, que a lo mejor heredaron de alguna manera ese tipo de dinero sucio. Se puede hacer, pero es costoso. Pero qué tristeza. Y no, lo queremos, y es que no queremos que se nos vaya, y no. Así te vas a ir junto con él al infierno, porque dice el Señor que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Piénsalo. Entonces, ¿por qué eres tan insensato y quieres ser rico? Señor, dame la lotería. No, entonces dile más bien, a ver si me gano el infierno, Señor. Sí, porque le estás pidiendo lo mismo. Si quieres ser rico, le estás pidiendo que te dé el infierno, porque él dice que los ricos no entran en el cielo. Entonces, imagine que no hay nada más insensato que un católico le pida a Dios riqueza. Entonces, es una falta de conocimiento del evangelio yo pedirle a Dios que me dé riqueza. Usted tiene que pedirle como el rey Salomón, que decía, Señor, no me dé riqueza porque de pronto mi corazón se va tras el dinero. Tampoco me des pobreza porque me da vergüenza mendigar. Dame lo que mi corazón es capaz de administrar. Amén. Un aplauso fuerte para el Señor que nos instruye. Bueno, entonces, para que ya pasemos ya entonces ya les quedó claro qué es lo que van a hacer ustedes hoy, una ofrenda expiatoria, una ofrenda reparadora, una ofrenda para la conversión de sus hijos o una ofrenda para agradecer un milagro que recibieron y para irse poniendo al día con diezmos, primicias y ofrendas hasta que logren estar como Dios manda. Bien, entonces para que sepan cuando pasen, y por eso lo vamos a hacer después de la imposición del manto de la Virgen. Voy a explicarle un poquito sobre la Virgen de Guadalupe, aunque yo sé que ustedes casi todos saben la historia de la Virgen de Guadalupe, pero como hay alguien que no sepa la historia de la Virgen de Guadalupe bien, levanten la mano, porque si no se la cuento yo, para que tampoco haya hermanos que no la sepan. Mire, hay bastantes que no la saben. Bueno, escuchen pues, atención, silencio, salvo que estén pidiendo plata prestada para dar en la ofrenda, sí, pero si no, cállense. Be quiet. Bueno, entonces, escuchen pues, la Virgen de Guadalupe se apareció hace más de 450 años en México a un indio, San Juan Diego, que la Virgen le salía al encuentro y le decía que le fuera a decir al obispo que le construyese una iglesia. Claro, el pobre indio ni siquiera sabía español. Y el obispo le dijo, sí, muchachito, pues claro, si a cada loco que viene aquí yo le construyo una iglesia, imagínense, entonces, ¿para dónde vamos? Dígale a la Virgen que le haga un milagro y yo le creo y le construyo la iglesia. Entonces, el pobre indio ya no quería saber nada de la Virgen, hasta se le fue por otro lado, pues la Virgen fue y se le apareció allá y le dijo, ¿qué pasó? ¿Para dónde iba? No, pues es que el obispo no me quiso hacer caso, no me creyó. Y me dice que usted me tiene que hacer un milagro para poder que él me crea. Y no le hizo uno, le hizo muchos. Y aquí vamos a hablar de ellos en un momentito que ustedes me regalen. Entonces la Virgen le hizo aparecer unas rosas como estas, bien hermosas, en la mitad del desierto. El indio las agarró en su, pongámoslo, poncho, ruana, manta, como ustedes quieran llamarlo según el sitio, es lo que usan, era de una tela como la que usan para los costales de papas en Sudamérica, de esa pita o de esa cuerda que es muy burda, de esa misma tela está hecho el ayate de Juan Diego, o la ruanita, o bueno, el cobertor. Entonces él agarró las rosas, se las llevó así, y se fue para donde el obispo a mostrar el milagro de las rosas. Cuando llegó donde el obispo le dijo, mira, aquí le traigo el milagro, y las rosas cayeron al suelo, pero el obispo se quedó así, mirando para el frente, y el indio diciéndole, las rosas, monseñor, las rosas, y el monseñor mirándole la ruana. Cuando mira el indio, casi se va para atrás también, porque se le había formado la imagen de la Virgen de Guadalupe sobre su ropa, sobre
Eso es el cobertor sobre esa ruanita. Entonces, ahí es donde empiezan un sinnúmero de milagros. El obispo se da cuenta, construye una capillita que luego se ha transformado en esa basílica con capacidad de más de 3.000 personas en el Tepeyac. Muchos, eso para que ustedes vayan aprendiendo, porque es que hay muchos que llega cualquier protestante y no, un error. Entonces le llega y dice que es que la Virgen no es una adoración, que es que no sé cuántas. Miren, grábense esto para que tengan argumentos. Imagínense que se hizo una delegación de científicos comandada por expertos en pintura, por médicos y por otros especialistas en otras ciencias. Entonces empezaron a hacer muestras a ver de qué estaba pintada la Virgen de Guadalupe. Y dicen los expertos en pintura que según el análisis no hay muestras de pintura mineral, vegetal, animal o sintética en todo el manto, o sea, en todo el ayate. Entonces, el primer milagro es que la Virgen de Guadalupe está pintado sin pintura. Un aplauso fuerte para esa madre, pintado sin pintura. Segundo, revisaron, porque ustedes saben que los que saben de pintura saben que el pincel siempre deja las huellitas de los pelitos. Pues se quedaron boquiabiertos, no hay ni rastro de pincel. Entonces una pintura pintada sin pintura y pintada sin pincel. Otro aplauso grande para nuestra madre. Entonces, como ustedes saben, los gringos no se tragan nada, entonces dijeron, vamos a llevar un láser, le pasamos el láser así de lado, de tal manera que como el láser es un rayo tan preciso, va a chocar con lo que esté formando la pintura, y así, por el grosor, determinamos la densidad, y por la densidad, el elemento que la está formando. Pues, oh sorpresa, el rayo láser pasó por detrás de la Virgen, pero por delante de la tela. Y quedó demostrado que la Virgen no toca la tela, está flotando a milésimas de milímetro de la tela. Otro aplauso grande. Entonces imagínense, ellos dicen que cuando uno se aproxima a menos de 10 centímetros de la tela, la Virgen desaparece, y cuando uno se vuelve a alejar más de 10 centímetros, la Virgen se vuelve a formar así en el espacio. Entonces imagínense un milagro así, hecho, y está así vivito hace 450 años, imagínense. Y eso no es nada. Entonces un doctor dijo, oye, pero ¿cómo así? Que la Virgen flotando. Entonces yo voy a ver entonces cuál es la temperatura de la tela para ver si descubrimos algo. Y entonces empezó a tocar, y la tela tiene más o menos 15 grados centígrados normal, cualquier tela, está hablando de grados centígrados, no en el Fahrenheit que ustedes manejan acá. Pero cuando él llegó a lo que era la imagen de la Virgen, resulta que la imagen de la Virgen, en todo lo que es la Virgen, tiene 36 grados y medio, 37, temperatura de mujer, de ser humano. Otro aplauso grande para la Virgen de Guadalupe. Imagínense. Entonces ahora que venga aquí el Discovery a decirme que la Virgen de Guadalupe no es auténtica cuando está pintada sin pintura, pintada sin pincel, sin tocar la tela, y aparte de eso, con temperatura humana. Entonces llegó otro y dijo, no, pues si tiene temperatura humana estará viva. Entonces llegó y se puso un médico el fonendoscopio, el estetoscopio con lo que oye en el corazón, y se puso, y a que no saben lo que encontró. No, yo el corazón de la Virgen. Pero, espere. Es que si son acelerados, hombre. Pero cuando llegó a la panza la Virgen, oyó latidos de corazón de un bebé en gestación. Un aplauso grande. Porque si ustedes se dan cuenta, la Virgen de Guadalupe no tiene el niño en los brazos, lo tiene en la pancita. Por eso aparece con la cinta
De ahí que antiguamente a las mujeres que estaban en embarazo le ponían esa cinta, y por eso dice, se está encinta. Muchos de nosotros decimos, esa mujer está encinta y no sabemos por qué. Pero era que antiguamente los indios le ponían, como las indias andaban así al aire libre, cuando se embarazaban les ponían una túnica y una cintita para significar que estaban en embarazo. Entonces, por eso, qué hermoso, la Virgen de Guadalupe tiene tanto poder precisamente porque todavía tiene el niño Jesús dentro. Entonces no es solo ella, sino que es Jesús y la Virgen obrando como cuando hicieron la visita a Santa Isabel. Un aplauso grande. Bueno, y entonces ante esto, imagínense, que latidos de corazón, que temperatura humana. Entonces llegó un oftalmólogo y dijo, pues yo le voy a revisar los ojos. Y ay, qué susto el que se metió ese doctor, porque cuando le acercó la luz, la Virgen contrajo la pupila. Y cuando alejó la luz, la Virgen la dilató. Entonces él dijo, uy, mamá, Virgen del agarradero, agárrame a mí primero. Y entonces se trajo un aparato de oftalmología y él decía que le pudo medir todas las dioptrías como si fuera un ojo humano perfecto. Tanto así que dice el doctor en su informe que en un momento le dijo, señora, ¿puede mover los ojos hacia la derecha? Y dijo, ay, si yo le estoy hablando a un cuadro. Eran tan reales los ojos de la Virgen de Guadalupe que él creyó que estaba hablando con una paciente. Entonces, pero notó que había algo especial en el iris de la Virgen. Así como nosotros reflejamos todo lo que está aquí en el brillo, ustedes se han acercado y uno ve que en el brillo uno refleja todo lo que está viendo, ¿se han dado cuenta? Sobre todo ustedes cuando se maquillan ven que se están viendo ustedes reflejadas ahí en la pupila. Pues lo mismo pasó con la Virgen, qué hermoso. Se dio cuenta este doctor, tuvo que traer un microscopio electrónico que tuviera que ampliar esos 2 milímetros, ampliarlos miles de millones de veces, y encontró que en la pupila de la Virgen está fotografiado el momento en que Juan Diego expande por primera vez el manto, y ahí están en la foto el obispo, el traductor, uno de los conquistadores, la sirvienta del obispo y el indio Juan Diego. ¡Qué aplauso grande para esa madre! Entonces imagínense cuántos milagros hay en la Virgen de Guadalupe. Luego el que no cree es porque no quiere creer, no porque no tenga pruebas y milagros de sobra para creer. Por eso yo siempre digo, el que diga que es ateo está proclamando a gritos que es un ignorante a carta cabal. Porque el que tiene conocimientos de ciencia tiene conocimientos de todas estas cosas.